Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en su curso de macroeconomía. Para esta semana número 10 vamos a revisar los contenidos sobre tipo de cambio y balanza de pagos. Vamos a ver dos partes de este contenido por lo extenso del capítulo y la primera parte vamos a hablar sobre mercado de divisas, sobre la demanda y la oferta de divisas y el equilibrio que hay en este mercado, así como las fluctuaciones en los tipos de cambio. Así que sin más preámbulos, comencemos. Vamos a comenzar primero básicos que hay que comprender, que hay que conocer, quizás algunos recordar, para poder hablar de un mercado de divisas. Primero, no hay que dejar de lado el tipo de cambio, pero antes de eso, déjenme recordarles que dentro del mercado de divisas existe un comercio de divisas, ¿sí? El mercado en el cual la moneda de un país se intercambia por la moneda de otro país es lo que yo le había mencionado en la anterior como mercado de divisas, ¿sí? Es un mercado tan grande y sus operaciones tan inmensas, o me refiero a la cantidad de transacciones que hay, que es un mercado que realmente nunca cierra, está abierto los 7 días de la semana, las 24 horas, ¿sí? Comienza, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Comienza el lunes por la mañana en Sydney, en Australia, y así continúan las transacciones al avanzar el día, se abren los otros mercados, Singapur, Tokio, Beijing, etcétera, Londres, ¿sí? Y cuando el mercado de la costa occidental, es decir, cuando llega al tema ya estadounidense, comienza a cerrar, ¿sí? Sin embargo, ¿qué le estoy diciendo yo? Que es un mercado que no cierra, porque mientras en un lugar está anocheciendo, en el otro lugar del mundo está amaneciendo y las transacciones son continuas, ¿ok? Entonces el mercado de divisas es el mercado más grande, donde se realizan cambios de diferentes tipos de monedas. Ahora sí, ya conociendo un poco el concepto de mercado de divisas, el tamaño que tiene, la importancia, la relevancia que tiene este mercado, ahora hablemos un poquito de los conceptos básicos que están inmersos en el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, el tipo de cambio como tal es el precio al cual una moneda se cambia por otra. ¿En dónde? En el mercado de divisas, que ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realiza este mercado? Cotiza a un tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, el tipo de cambio fluctúa, es decir, unas veces sube, otras veces baja. La apreciación de la moneda es el alza de valor de una moneda respecto de otra, y la depreciación de la moneda es la caída en el valor de una moneda en cuanto a otra. ¿Ok? Aquí algunos tal vez podrían preguntarse, bueno, si hablamos de apreciación y depreciación, yo a veces he escuchado el concepto de devaluación de la moneda. Ah, perfecto. En ese caso le explico la diferencia. La diferencia, que lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero solamente por no confundir los conceptos, depende de quién realice la alza o la baja de la moneda. El nombre me refiero. Entonces, el nombre se genera ¿por qué? Si es por las fuerzas de mercado, me refiero a oferta y demanda, entonces se llama apreciación cuando la moneda alza su valor o depreciación cuando la moneda sufre una caída en su valor, ¿sí? Pero si es por alguna decisión política, es decir, algún país que pueda manejar política monetaria, nosotros no podemos hacer eso porque, repito, no tenemos moneda propia, tenemos utilizamos una moneda, el dólar, ¿sí? El dólar estadounidense. Entonces, nosotros no podríamos aplicar una política que devalúe la moneda, ¿sí? Pero otros países sí lo tienen, por ejemplo Perú, por ejemplo Colombia. Entonces, estos países sí pueden tomar la decisión de bajar o de alzar el valor de su moneda. Allí es cuando actúa el término de devaluación, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero indicar la baja de la moneda, puedo hacerlo por dos términos, ¿sí? Devaluación, cuando es una decisión política, y depreciación, cuando es una operación netamente de mercado. Es decir, la oferta y la demanda, que son grandes fuerzas que están siempre presentes en el mercado, son las que actúan para que una moneda suba o baje. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la diferencia en el concepto. Sigo tomando el mismo ejemplo de la baja de la moneda. Si bien depreciación y devaluación significan lo mismo, me refiero a que la moneda pierde su valor, ambas se dan en escenarios distintos.
¿sí? Entonces, que quede claro eso para evitar confusiones en cuanto al uso de los términos. Correcto. Ahora, en el tipo de cambio, dentro del mercado de divisas, hay preguntas muy importantes. Entonces, el desempeño, nosotros vamos a hablar siempre del dólar como una moneda vehicular. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama moneda vehicular? Porque más del 90% de las transacciones a nivel mundial se realizan con esta moneda. ¿Sí? Entonces vamos a poner siempre énfasis en la moneda dólar como referencia para ponerla en contraposición o para ponerla en ejemplo con otra divisa. Correcto. Bien, entonces, se deben abordar varias preguntas que le dan un significado o que son interrogantes recurrentes en el tema de tipo de cambio. Y la primera es cómo se determina el tipo de cambio. ¿Sí? Eh, eh, ¿Por qué una moneda se aprecia entre un periodo y después comienza a depreciarse? Esas son preguntas, o una de las primeras preguntas que nos estaríamos realizando durante este capítulo que estamos revisando ahora, estos contenidos, y la vamos a contestar a medida que vamos avanzando. La segunda pregunta importante es cómo las divisas, cómo se fija el tipo de cambio entre, digamos, el dólar que es representativo y el yuan chino, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿cómo se fija el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el euro de la Comunidad Europea? ¿Ok? Entonces, esa es una de las segundas preguntas que constantemente vamos a ir haciendo referencia y que vamos a ir contestando a medida que avancemos con los conceptos y, por supuesto, con los ejemplos. La tercera pregunta, una de las preguntas también consideradas importantes para nuestro autor, es cómo influyen las fluctuaciones en el comercio internacional de cualquier país. ¿Sí? ¿Para qué? Para realizar los pagos internacionales. Entonces, yo a ustedes les decía en la introducción que el tipo de cambio tiene un efecto sobre la cantidad de bienes y servicios que los países realizan entre sí. Entonces, cuando hay un tipo de cambio, va a ser un efecto, el efecto inmediatamente que va a ocurrir es en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque tiende a aumentar o a disminuir el nivel de las exportaciones o importaciones. ¿Sí? Repito, eso lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos con el contenido. Ahora, puedo yo en este momento ya tener la capacidad para colocar sobre la mesa el concepto o la teoría de que un tipo de cambio es un precio, ¿sí? Es decir, un tipo de cambio es un precio, el precio de una divisa en términos de otra. Claro, ¿por qué? Porque yo necesito saber cuánta moneda necesito de un cierto país para comprar el bien o servicio de otro país, es decir, para compararla con la otra moneda. ¿Ok? Entonces, ese tipo de negocios es lo que se hace en el mercado de divisas, en un mercado muy, muy competitivo, en donde las fluctuaciones ocurren a cada momento. Bien. Esas, repito, son conceptos básicos que volveremos a estar repitiendo a medida que vamos avanzando con nuestro vídeo. En un mercado existen fuerzas que lo controlan, es decir, en un mercado, digamos, local, existe quien compra y quien vende, por lo tanto existe la demanda y la oferta. ¿Sí? En el mercado de divisas no está exento de esta fuerza de mercado y más bien cobran mucha importancia al momento de decir qué pasa con los compradores o con los vendedores en el tema de divisas. ¿Sí? Así que analicemos un poquito este término. De tal forma que la cantidad de divisa que planea comprar, porque recuerden que estoy hablando de demanda, ¿no? Entonces un demandante es el que desea adquirir un bien o servicio, en este caso, como estamos en el mercado de divisas, planea comprar, ¿qué cosa? Planea comprar divisas. Bien, entonces cuando las personas que tienen alguna divisa quieren cambiarlos por dólares, demandan dólares y ofrecen esa otra divisa. Y cuando las personas con tenencia de dólares desean cambiarlos por otras divisas, ofrecen dólares y demandan otras divisas. Lo explico mejor. Los factores que influyen en la demanda de dólares también lo hacen sobre la oferta de euros o yenes o yuanes. Y los factores que influyen en la demanda de esas otras divisas lo hacen también en la oferta de dólares. Entonces,
examinaremos primero la influencia en la demanda de dólares en un mercado de divisas, ¿sí? Eh, Antes de realizar o de ver la ley de la demanda o de ver o de analizar un poco sobre los cambios, cómo se modifican las curvas de demanda primeramente y luego de oferta, primero déjenme conversarles acerca de los factores que hacen que la cantidad de dólares demandados se modifiquen en cualquier escenario, ¿sí? Estos factores son, primero, el tipo de cambio. Segundo, las demandas mundiales de exportaciones. Tercero, lo que son las tasas de interés. Si la tasa de interés fue un papel importante en el tipo de cambio. Y por último, los tipos de cambio futuros. De eso iremos hablando a medida que vamos avanzando en nuestro tema. ¿Ok? Entonces, y los factores de forma muy general, los más importantes, pueden haber muchos otros, pero en este caso hemos nombrado 4 que consideramos relevantes. Ahora analicemos un poco la demanda de dólares. Aquí este gráfico que estoy mostrando me permite a mí entender varias cosas. Primero, yo puedo con ese gráfico explicar un poco sobre la ley de la demanda de divisas, en este caso, ¿no? La ley de demanda de divisas es una ley de divisas que se aplica a cualquier moneda, a cualquier divisa, como lo mencioné hace un momento. Y entonces, lo primero es considerar que si ningún otro factor cambia, cuanto más alto sea el tipo de cambio, menor es la cantidad de dólares demandados en el mercado de divisas. Por ejemplo, si el precio de dólar se eleva de 100 a 120 yenes y todo lo demás permanece igual, entonces disminuye la cantidad de dólares que la gente planea comprar en el mercado de divisas. ¿Sí? Este tipo de cambio influye en la cantidad de dólares demandado básicamente por dos razones. Primero, el efecto de las exportaciones y segundo, el efecto de las utilidades esperadas. Bien, sobre el tema de los efectos de las exportaciones, es sencillo, ¿no? Cuanto mayor sea el valor de las exportaciones, mayor será la cantidad de dólares demandados en el mercado de divisas, ¿sí? Recuerden que les dije hace un momento que vamos a hacer referencia mucho al dólar por ser una moneda vehicular, una moneda representativa del más del 90% de las transacciones comerciales a nivel mundial. Entonces, cuando yo les digo que cuanto mayor sea el valor de las exportaciones, me refiero a exportaciones que utilicen la moneda dólar, digamos exportaciones estadounidenses, ¿sí? Entonces, cuando mayor sea el valor de las exportaciones estadounidenses, mayor será la cantidad de dólares demandados en el mercado de divisas. Mi introducción fue muy clara. Yo, para adquirir algún bien de otro país, necesito primero adquirir la moneda de ese país. Por lo tanto, si en este momento yo me traslado a vivir a España, yo, para adquirir una computadora de Estados Unidos, yo tendría que primero adquirir dólares. Por lo tanto, la demanda de dólares va a aumentar si es que aumentan las exportaciones de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos le comienza a vender a todo el resto del mundo con un volumen mayor que el año anterior, por poner un ejemplo, significa que las personas, que el resto del mundo está demandando más dólares en el mercado de divisas. ¿Ok? Bien. Eh, otro, otro, eh, Otro factor que hace que se modifique la demanda, como les he mencionado, son las utilidades futuras. Bueno, siguiendo la misma analogía del ejemplo que hablé sobre los efectos de las exportaciones, el efecto de la utilidad esperada es cuanto mayor sea la utilidad esperada de tener dólares, mayor será la cantidad de dólares en el mercado de divisas. ¿Sí? Asimismo, cuanto más bajo sea el tipo de cambio hoy, mayor será la utilidad esperada a comprar y tener dólares. Mayor será la cantidad demandada de dólares en el mercado de divisas el día de hoy. ¿Ok? Entonces, este gráfico ya me va a permitir ilustrar también algo que se le conoce como la curva de la demanda. Básicamente es una variación del tipo de cambio siempre que todo lo demás mantenga constante, ocasiona un cambio en la cantidad de demanda de dólares y un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, ¿sí? Entonces, la cantidad de dólares demandados depende del tipo de cambio. Si lo demás permanece sin cambio y aumenta el tipo de cambio, disminuye la cantidad de dólares demandados y se da un movimiento hacia arriba, se da un movimiento hacia arriba
de la cantidad de dólares demandados. O sea, se da un movimiento de la curva hacia arriba, tal y como les muestro con la flecha amarilla. Si el tipo de cambio cae, la cantidad demandada se incrementa y ocurre un movimiento hacia abajo, ¿sí? De la curva de demanda de dólares. ¿Ok? Entonces aquí estoy viendo yo, estoy demostrando qué ocurre si el tipo de cambio disminuye o qué ocurre si el tipo de cambio baja en esa curva de demanda de dólares. ¿Correcto? Entonces, en lo que es demanda, visto desde la parte de los compradores, hemos analizado el escenario. Ahora analicemos el escenario de divisas, pero desde el punto de vista de los vendedores, es decir, desde el punto de vista de la oferta. Entonces, primero las partes conceptuales. La cantidad ofrecida de dólares en el mercado de divisas es el monto que los comerciantes de ese país que tiene la moneda planean vender durante un periodo dado a un tipo de cambio dado. Ojo con esto que estoy diciendo, a un tipo de cambio dado. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio comienza a fluctuar, las decisiones de venta de las personas que ofrecen el dinero en el mercado de divisas también van a comenzar a fluctuar a misma razón de eso. Y ya lo hemos analizado en escenarios anteriores. Es decir, cuando el precio o cuando el tipo de cambio comienza a generar una mayor rentabilidad para las personas que venden o que están vendiendo que pretenden vender la moneda, va a ser que estos ofrezcan mucho más de lo que estarían ofreciendo si es que el tipo de cambio o la liquidez, la rentabilidad que ellos esperan sea más baja. Entonces, el tipo de cambio influye mucho en qué cantidad los ofertantes están dispuestos a entregar al mercado de divisas. ¿Sí? Hay también, igual que en el tema de la demanda, hay muchos factores que hacen que la oferta se mueva, pero lo más importante son tipo de cambio, el tema de la demanda, de las importaciones. Aquí hay una diferencia, si ustedes se fijan en el cuadro anterior de la demanda, era la demanda mundial de las exportaciones. En este caso es la demanda mundial de las importaciones. ¿Sí? Está también la tasa de interés, bueno, ese sí es aplicable a cualquiera de los mercados, y el tipo de cambio futuro esperado. ¿Ok? Entonces, así como la demanda, también habían dos efectos importantes que eran la, el tema del efecto de las exportaciones y el efecto de las utilidades esperadas. Acá en la demanda también hay también dos factores que hacen que la oferta se mueva, pero en contraposición. ¿A qué me refiero? Que si en la demanda eran las exportaciones, acá en la oferta van a ser las importaciones. Y ya lo explico por qué. Gráfico que me va a permitir a mí poder ilustrar los conceptos que vamos a conversar. Este gráfico me va a indicar primero una ley de la oferta. La ley de la oferta es sencillo, ¿no? Siempre que otros factores permanezcan constantes, cuanto más alto sea el tipo de cambio, mayor será la cantidad ofrecida de dólares en el mercado de divisas, ¿sí? Por poner un ejemplo, si el tipo de cambio sube de 100 a 120 yenes por dólares y los demás factores permanecen constantes, la cantidad de dólares que la gente planea vender en el mercado de divisas va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un tipo de cambio más alto. Así de sencillo. Entonces, el tipo de cambio en la cantidad ofrecida se mueve o tiene su argumentación básicamente por dos razones. ¿Sí? El tema del efecto de las importaciones y el efecto de la utilidad esperada. Primero conversemos el efecto de las importaciones. Cuanto mayor sea el valor de las importaciones, en este caso, como estoy hablando de dólares, vamos a decir exportaciones estadounidenses, cuanto mayor sea el valor de las importaciones estadounidenses, mayor será la cantidad ofrecida de dólares en el mercado de divisas. ¿Sí? Y cuanto más alto sea el tipo de cambio, si es que lo demás permanece constante, más bajos serán para los estadounidenses los precios de los bienes y servicios producidos en el exterior y mayor será el volumen de las importaciones estadounidenses. Si entienden esta parte, lo voy a poner desde otro punto de vista. ¿Okay? Entonces, recuerden que nosotros no tenemos una moneda propia, tenemos una moneda fuerte, una moneda que tiene un tipo de cambio
alto con relación a otra. Y si estamos hablando del ejemplo de Ecuador, situémonos con el ejemplo con nuestros vecinos. Si Colombia decide, en este caso sería devaluar, porque es un tema político, ¿no? Desea devaluar, me refiero a política monetaria, desea devaluar el valor de su moneda, entonces ellos van a tener productos que para nosotros van a ser más económicos, más baratos. Es decir, yo con una cantidad de dólares voy a adquirir más bienes en Colombia que con esa misma cantidad de dólares adquiriría esos bienes aquí en el Ecuador. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la ley, va a aumentar, perdón, las importaciones. ¿Por qué? Porque para mí, como consumidor de estos bienes, voy a preferir un precio más bajo en donde yo pueda adquirir con menos cantidades de dólares, quizás la misma cantidad de bienes de lo que yo podría adquirir aquí en el Ecuador, aquí localmente, por un valor un poco mayor de dólares, ¿sí? ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Entonces, las importaciones aumentan. ¿Por qué? Porque me sale más económico para mí, es más redituable para mí comprar algo que tiene un costo más barato en relación al tipo de cambio, a eso me refiero, ¿no? Entonces, para mí es más barato comprar en Colombia que comprar aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque yo, para comprar en Colombia un bien, cualquiera que sea este, voy a gastar menos dólares de lo que gastaría comprándolo aquí en Ecuador. Por lo tanto, las importaciones van a aumentar debido a ese efecto. Bien, ahora, el efecto de la utilidad esperada es cuanto más alto sea el tipo de cambio hoy día, si lo demás permanece constante, mayor será la utilidad esperada de vender dólares hoy y conservar moneda extranjera. Mayor será la cantidad ofrecida de dólares. ¿Okay? Tiene un sentido muy similar al ejemplo que estaba colocando sobre los bienes adquiridos en una economía que tenga una moneda más débil. Bien, ahora, conversemos. Este gráfico también me permite a mí hablar sobre la curva de la oferta. ¿Sí? Entonces es una variación de tipo de cambio, siempre que otras cosas permanezcan constantes, ocasiona un cambio en la cantidad ofrecida de dólares y un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Veamos el gráfico. La cantidad de dólares ofrecida depende del tipo de cambio. Si lo demás permanece constante y aumenta el tipo de cambio, pues entonces aumenta la cantidad de dólares ofrecidos y ocurre un movimiento hacia arriba de la curva de oferta de dólares. En cambio, si el tipo de cambio cae, la cantidad ofrecida de dólares se reduce y ocurre un movimiento hacia abajo en la curva de oferta de dólares. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos puntos de vista o serían las dos reacciones que tienen tanto la demanda como la oferta y cómo los factores, las importaciones, las utilidades esperadas o las exportaciones y las utilidades futuras hacen que la compra y la venta de dólares vaya fluctuando, se vaya moviendo dependiendo de un beneficio común, ¿sí? Sin embargo, no podemos hablar de un beneficio común porque las personas que demandan, ¿qué quieren? O si me pongo yo en el lado del demandante, yo como consumidor, ¿qué quiero? Obviamente quiero consumir un producto a un bajo precio, ¿sí? Pero si me pongo del lado del ofertante, es decir, de la persona que está ofertando el dinero, ¿qué voy a querer? Obviamente voy a querer un tipo de cambio más alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la utilidad va a ser mucho mayor. Entonces, de forma individual, analizarlos a ellos, van a decir, bueno, son fuerzas o son requerimientos totalmente opuestos, ¿sí? Sin embargo, para esto, para poder llegar a un consenso o digamos a una igualdad entre la oferta y la demanda para que se pueda llegar a un mutuo acuerdo, existe lo que llamamos el equilibrio en el mercado de divisas. Revisemos de divisas. El tipo de cambio de equilibrio, es decir, cuando hay un punto de intersección entre la oferta y la demanda, en ese punto no hay escasez ni excedente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que la cantidad ofrecida
es igual a la cantidad demandada. Por ejemplo, observemos el gráfico. Dice, la curva de la demanda de dólares y de la oferta, entiéndase ya, ustedes saben que la curva de demanda es D, la curva de oferta es O, ¿sí? Para recordar un poquito la nomenclatura. Pues si el tipo de cambio en este ejemplo es de 1.5 yenes por dólares, hay un excedente de dólares y cae el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es de 50 yenes por dólares, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, aquí estamos viendo que hay un excedente si es que llega a 150 yenes por dólares y por lo tanto el tipo de cambio tiene que comenzar a reducir hasta llegar a 100, que es el equilibrio. Pero si al contrario el tipo de cambio es de 50 yenes por dólares, tal como lo expreso acá, lo que tenemos es una escasez de dólares. ¿Y qué va a pasar? El tipo de cambio tiene que aumentar. Si llegamos a este aumento, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se haga 100 dólares. ¿Por qué? Porque en ese punto exactamente no hay, como lo he mencionado, ni excedente ni escasez. El tipo de cambio permanece constante en esos 100 dólares por euro, perdón, 100 yenes por dólares. Entonces el mercado de divisas, si está en ese punto de 100 yenes por dólares, decimos que permanece en equilibrio, ¿correcto? Cambio. Entonces ya hemos revisado que el dólar fluctúa mucho contra cualquier otra divisa y hemos nombrado el yen y yo les nombraba también el euro, ¿sí? Los cambios en la demanda o la oferta de dólares producen estas fluctuaciones en el tipo de cambio. Pero ahora analicemos un poquito los factores que producen cambios en la demanda y la oferta. Comencemos con el tema de la oferta. No, no, comencemos con el tema de la demanda. Cambios en la demanda de dólares. La demanda de dólares en el mercado de divisas cambia cuando se presenta un cambio. ¿En dónde? Bueno, básicamente en la demanda mundial de las exportaciones, en la tasa de interés, el tipo de cambio futuro esperado, que son conceptos que ya hemos visto. Igual los voy a mencionar un poco, ¿no? La demanda mundial de exportaciones es un incremento en la demanda mundial de lo que se espera vender. Entonces lo que hace es aumentar la demanda de dólares. ¿Por qué? Porque todo el resto del mundo quiere comprar los bienes o servicios ofrecidos por un país, seguimos el ejemplo, ofrecidos por Estados Unidos. Entonces si las personas quieren comprar bienes de Estados Unidos, tienen que aumentar la demanda de dólares, ¿correcto? El otro efecto es la tasa de interés. Bueno, cuanto más alta sea la tasa de interés que las personas obtengan sobre los activos, en este caso de Estados Unidos, en comparación con los otros activos extranjeros, mayor será la cantidad de activos estadounidenses que se comprarán, ¿correcto? Y el tipo de cambio futuro esperado, que ya habíamos conversado, es un aumento del tipo de cambio futuro eh, cuando se espera que aumenten las utilidades que las personas esperan ganar para conservar dólares e incrementar la demanda de dólares, ojo, en un tiempo determinado, porque esto no es algo que se mantenga constante. Me refiero a que si ya hemos dicho que fluctúa mucho el tipo de cambio, es porque las condiciones no son siempre las mismas. Inclusive se podría dar que las fluctuaciones ocurran al minuto, al instante, en donde usted decide ahorita revisar en una página web en línea y quiere ver un precio determinado, ¿no? de algún bien. Sin embargo, no se decide comprar. ¿Qué es lo que hace? Usted se le presentó algo, no compró. Y al día siguiente quiere nuevamente revisar la página web que estaba revisando el día anterior. ¿Y qué ocurre? Se percata de que hay un ligero cambio en el precio, o más bien un ligero cambio en el tipo de cambio, básicamente dicho, en donde ya quizás la convertibilidad no era la misma que usted observó el día anterior. Entonces, a eso me refiero con que fluctúa mucho el tema de los, de los tipos de cambio entre divisas. Bien, entonces, para explicar un poquito el gráfico, ¿no? Un cambio en cualquier factor distinto al tipo de cambio que influya sobre la cantidad de dólares que la gente planea comprar produce un cambio en la demanda de dólares. Así de sencillo. Entonces,
La demanda de dólares, puede aumentar o disminuir, ¿sí? Comencemos con la disminución. La demanda de dólares disminuye si la demanda mundial de exportaciones disminuye. Eso es lógico, ¿no es cierto? Entonces, si ya la gente no comienza a comprar mucha mercancía de Estados Unidos, por poner el ejemplo de Estados Unidos, puede ser cualquier otro mercado, significa que la demanda de dólares va a disminuir, ¿sí? Segundo, disminuye porque el diferencial de tasa de interés disminuye. Entonces, si el interés es más bajo, la demanda va a disminuir. Y tercero, la demanda de dólares disminuye si el tipo de cambio esperado a futuro también disminuye. ¿Ok? Entonces observamos que la demanda tiene un comportamiento proporcional a lo que ocurre con estos factores que mencioné. Asimismo, si quiero indicar qué hace que la demanda de dólares aumente o se incremente, entonces tendría yo que asegurar que, más bien conceptualizar que la demanda mundial de las exportaciones aumenta, ¿sí? La contraposición. El diferencial de la tasa de interés también aumenta, entonces va a aumentar la demanda de dólares y el tipo de cambio esperado a futuro aumenta, ¿sí? Entonces, des en cuenta que según cómo varíen los factores que acabo de mencionar, también la demanda va a variar en la misma dirección. ¿Correcto? Bien, ahora conversemos un poquito sobre la demanda, cambios de oferta en la demanda. La oferta de dólares en el mercado de divisas cambia cuando se presenta un cambio en la demanda de las importaciones, en la tasa de interés interna y el tipo de cambio futuro esperado. Entonces, hablemos sobre estos conceptos o sobre estas variables, estos factores en el tema de la oferta. La demanda estadounidense de importaciones, ¿ok? Un aumento en la demanda estadounidense de importaciones incrementa la oferta de dólares en el mercado de divisas, ¿sí? El tema de la tasa de interés. Bien, cuando mayor es el diferencial de la tasa de interés, menor es la oferta de dólares en el mercado de divisas. Ojo, cuanto mayor es el diferencial de la tasa de interés, menor es la oferta de dólares en el mercado de divisas. La oferta de dólares es menor porque la demanda de activos extranjeros disminuye. Así de simple. Entonces, dicho de otra forma, un aumento en la tasa de interés estadounidense, si es que lo demás permanece constante, aumenta el diferencial de tasa de interés y disminuye la oferta de dólares en el mercado de divisas. El tercer factor era el tipo de cambio futuro esperado. Bueno, una caída en el tipo de cambio futuro esperado reduce las utilidades que pueden obtenerse de tener dólares. Entonces disminuye, por lo tanto, la cantidad de dólares que las personas desean conservar. Si esos dólares van a perder valor en el futuro, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a deshacerme ahora que puedo venderlos a un mejor precio que el día de mañana. ¿Ok? Entonces, esos son los factores que hacen o que provocan un cambio en la oferta de dólares. Ahora, igual que en la demanda, hay factores que hacen que la oferta disminuya y se incremente, más de lo que mencionamos, ¿no? O más bien, haciendo un ejemplo, un énfasis a los conceptos que ya mencioné. La oferta de dólares se incrementa si es que la demanda de las importaciones aumenta. La oferta de dólares aumenta si es que el diferencial de tasas de interés disminuye. La oferta de dólares aumenta si es que el tipo de cambio esperado a futuro disminuye. ¿Ok? En el escenario contrario, la oferta de dólares disminuye si es que la demanda de importaciones estadounidenses disminuye. La oferta de dólares disminuye si es que el diferencial de tasas de interés aumenta. Tiene un efecto inversamente proporcional. Y la oferta de dólares disminuye si es que el tipo de cambio esperado a futuro también aumenta. ¿Correcto? Entonces, estos cambios, estos cambios tanto en la oferta como en la demanda, provocan variaciones en el tipo de cambio. Entonces, si la demanda de dólares aumenta y la oferta se mantiene constante, el tipo de cambio sube. Si la demanda de dólares disminuye y la oferta permanece constante, el tipo de cambio baja. Del mismo modo, si la oferta de dólares disminuye y la demanda se mantiene constante, el tipo de cambio sube. Si la oferta de dólares aumenta y la demanda permanece constante, el tipo de cambio baja. ¿Ok? Continuamos.
Con el fin de reforzar los contenidos que hemos analizado y explicado hasta el momento, vamos a realizar el siguiente taller, el cual tendrán que entregar en su respectivo horario de clases. Tenemos un taller y aquí están las otras preguntas, insisto, relacionadas a los contenidos que se han revisado hasta el momento. Bien, estos han sido los contenidos enfocados al mercado de divisas, a la demanda, a la oferta y el equilibrio del mercado de divisas y las fluctuaciones en el tipo de cambio. En el siguiente capítulo continuaremos con la revisión de este contenido. Muchas gracias por su atención.